5 de mayo de 1818 en Treves, región de Prusia cercana a Francia. En 1836 se trasladó a la Universidad de Berlín para estudiar filosofía e historia. Durante su estancia en Berlín entró en contacto con los jóvenes hegelianos denominados el Club de los Doctores. Presentó su tesis doctoral en 1841, llamada Sobre la diferencia de la doctrina de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. Ya en ese primer escrito, Marx dejó entrever su preocupación por el futuro de la filosofía después de Hegel, así como ellos se habían preguntado por el futuro de la filosofía después de Aristóteles. Sus obras más representativas fueron el Manifiesto Comunista en 1848, El Capital en 1867 y Manuscritos Económicos Filosóficos. El origen del pensamiento materialista de Marx está basado en su crítica al idealismo absoluto de Hegel, pues el verdadero punto de partida del pensamiento materialista lo constituyó su crítica al idealismo hegeliano. La primera inspiración la halló Marx en el pensamiento de Feuerbach, quien había realizado el primer intento de invertir la filosofía hegeliana, pero Marx quiso conservarla como método filosófico, pero le dio un contenido directamente contrario al hegeliano. Para Marx, la materia era el elemento o principio originario que producía el espíritu. Para Marx, la dialéctica hegeliana no daba cuenta de la realidad del mundo y del ser humano. Junto con Nietzsche y con Freud, a Marx se le ha considerado uno de los filósofos de la sospecha, es decir, un pensador que se ha puesto de manifiesto las complejas idealizaciones de las que son capaces los hombres en diferentes ámbitos de su vida. Dado que consideró la idea de una antropología basada en una visión naturalista del mundo, nunca consideró que hubiese la necesidad de postular una realidad trascendente para explicar la existencia del universo y del hombre. El naturalismo se bastaba a sí mismo, por ello era considerada una forma de teísmo. Esta postura estuvo movida en Marx por una exigencia ético-humanista, liberar al hombre de toda la opresión del yugo de la religión. El hombre solamente se realizará si suprime totalmente de su vida a Dios. La conciencia ideológica. Las ideas, al igual que los acontecimientos del mundo, han determinado la vida del hombre. Un hombre que ha aceptado un conjunto de ideas sin previa crítica y sin conciencia clara de su origen, creía Marx, era un hombre para el cual las ideas adquirían existencia propia y dominio sobre su vida. Tal conciencia ideológica era la condición para que los seres humanos pudieran vivir en un mundo social, que podría servir de mecanismo de poder espiritual por quienes detentaban el poder material. Con esto, Marx dejaba en claro que sí es cierto que las ideas determinaban la realidad, y que no es menos cierto que la realidad determinaba la conciencia de los hombres. Hombre y trabajo. Para Marx era imposible definir la naturaleza del hombre sin tener en cuenta su carácter transformador de la naturaleza. La vida humana era inconcebible por fuera de la transformación continua del mundo natural. En este sentido, la actividad fundamental que define al hombre es el trabajo, pues este logra humanizarlo y hacerlo elevar por encima del mundo animal. Alienación política. Esta alienación encuentra su explicación en la profunda contradicción que existe entre libertad e igualdad de los ciudadanos y la desigualdad y dominación presentes en las relaciones laborales y privadas que suceden dentro del marco de la libertad económica. Si bien era un progreso moral, la existencia de un Estado de Derecho que garantiza la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley era también un retroceso que los mismos principios sirvieran para promover las formas extremas de desigualdad y de dominación. Alienación económica. Para Marx no era factible pensar en una solución política para la alienación en general. Tal análisis revelaría la existencia de unas condiciones materiales que terminaban por condicionar negativamente la vida de los seres humanos bajo el sistema de producción capitalista. Una de las distinciones fundamentales que Marx desarrolló en el Capital fue relativa a la mercancía, el valor y el dinero. Alienación social. Para Marx, esta consistía fundamentalmente en una especie de dialéctica del amo-esclavo, la cual conlleva a una deshumanización tanto de la clase dominante, la burguesía, como de la clase dominada, la prole. De este modo, las relaciones humanas eran en el fondo de tipo mercantil, donde la vida humana era una especie más de mercancía.
Nietzsche nació en 1844 en Röcken, una pequeña ciudad alemana de la región de Turingia. En 1868 Nietzsche conoció a Richard Wagner, un famoso músico. Nietzsche fue un fervoroso amante de la música, donde escribió un sentido sobre ella que fue: sin música para mí la vida sería un error. En 1871 Nietzsche comenzó a escribir sobre la desgracia y el espíritu de la música, obra en la que reflexionó sobre la decadencia de la cultura griega en relación con Alemania. En 1889 Nietzsche fue trasladado a la clínica de Basilea con claros síntomas de locura. Nietzsche pasó sus últimos años de vida al lado de su madre y de su hermana. En 1900 Nietzsche murió en brazos de su hermana sin conocer la fama de su obra. Periodo romántico o filosofía de la noche. Este periodo plantea que la verdadera naturaleza de la realidad es lo trágico y el arte, donde la tragedia es el conocimiento de esta. La antítesis entre lo apolíneo y lo dionisiaco permite interpretar la vida como un ir y venir entre lo finito y lo infinito. Periodo positivo o filosofía de la mañana. Este periodo tiene dos rasgos. El primero es el uso del método histórico como una crítica frente a la metafísica occidental. Y el segundo es la crítica ante una cultura como mecanismo para definir y para mostrar cómo la religión y la moral son dos formas de esclavitud que niegan la vida humana. Periodo de Zaratustra o filosofía del mediodía. En este periodo Nietzsche plantea como sus ideas más importantes, que luego son plasmadas en su obra Hacia un Zaratustra. Las ideas son como la idea del superhombre, la idea de que Dios ha muerto, la idea del eterno retorno y la idea de la vida como voluntad de poder. Periodo crítico o filosofía del atardecer. En este periodo Nietzsche completó su crítica acerca de la religión y de la filosofía occidental. En este periodo se plasman ideas como la necesidad de que el hombre muera para que así nazca el superhombre, la destrucción de la religión, la filosofía y la moral tradicional, y el hecho de que la vida está en la base de los valores. La vida como voluntad de poder. La vida como el fundamento de toda realidad sería el centro del pensamiento filosófico de Nietzsche, basado en Schopenhauer. Nietzsche consideró que la vida era voluntad de poder, o sea, la fuerza creadora más importante que se manifestaba en el deseo imperioso de procrear o de permanecer del mundo. El arte se consideraba la única realidad creada por los hombres en la cual el dolor y el sufrimiento eran superados por la voluntad al hacer que la lucha por la existencia se terminara. Crítica a la moral cristiana. La moral tradicional se consideró como una empresa completamente racional. Nietzsche demostró que eso es completamente erróneo, dado a que se basa más que todo en la intuición y a lo que a simple vista se ve. Para esto se basó más que todo en el método de la genealogía, donde le ayudó a rastrear los valores morales y conceptos desde su verdadero origen. En un mundo sin dioses, el hombre será realmente libre y se dará la transvaloración en un mundo de valores donde Dios morirá y se dará lugar al superhombre. El superhombre es una persona capaz de generar su propio sistema de valores, identificando así todo lo bueno basado en su propia voluntad de poder. Este no cree en lo que la religión propone después de la muerte, él solo cree en lo real y en lo que puede ver, pero eso no significa que no sienta. El eterno retorno era para Nietzsche el antídoto contra la nada del tiempo. El eterno retorno era el intento de Nietzsche en convertir en absoluto el devenir, así como hizo la metafísica con el ser. Para Nietzsche, la razón no puede explicar la vida, pues estas, sus categorías, no pueden captar o explicar o conocer lo rico del fenómeno de la vida. El arte es la expresión simbólica de la vida y esto se divide en dos partes opuestas. ¿Sabe quién es Marx? Karl Marx o Carlos Marx. No, nadita. No, primera vez que lo oigo nombrar. Bueno, ya sabe. De los años 60 y ustedes son jovencitas que no. Él es como de 1800. Él es más viejo. Gracias. Filósofo, creo, o poeta.
filósofo. ¿Cómo? Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx. Algo así. Marx. Marx. Sí, Karl Marx. Carlos Marx, como el que Carlos Marx. Es parecido. Carlos Marx. ¿Quién es? Sí. Carlos Marx, no tengo ni idea de quién es. No se acercan, no tienen nada de idea. Nunca lo han escuchado. Nunca lo habían escuchado. Marx. Marx. Sí, eso, Marx. Ah, bueno, gracias. Pero ¿quién es Marx? No, Marx es un sociólogo. sociólogo y un idealista también. Depende. ¿Y sabe más o menos de qué hablaba o qué? No, la verdad no he leído la obra en sí, la obra, pero prácticamente todos ellos hablaban de lo mismo. Pues sí, cosas que son imposibles de llevar a cabo. El socialismo está comprobado que es un fracaso. Lo mejor es el capitalismo. Ok, gracias. ¿Quién es Nietzsche? Es que Nietzsche le viene a los negros. Solo le vamos a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Quién es Karl Marx? Carlos Marx Sí. es un economista, ¿no? ¿Un economista? Yo no sé, responda como Un usted cree. economista alemán en el siglo XVIII que implementó una ideología marxista, pues una tendencia marxista que conllevaba la sociología, pues a la sociología no, al comunismo. ¿Y usted se aprendió el libro? Mentira, no es por molestar. Bien, gracias. Al menos que, ¿cuál fue el trabajo de Nietzsche? El trabajo de él fue que dijo que Dios no existía. Y ya. Es un filósofo y sí dijo que Dios no existía. Sí, ya lo mató, mata a Dios. Ah, listo. ¿Y usted?